Bienvenidos, bienvenidas a todos los que están presentes. Seguramente se van a ir incorporando más personas ahí en los próximos minutos porque habían varias personas confirmadas. Darles la bienvenida a esta quinto webinar del ciclo de presentaciones de webinars del Departamento de Economía y Estadística IFO en el marco de su aniversario. Hoy día contamos con la presentación de Elizabeth Palta, investigadora senior del departamento, en el webinar titulado Aspectos socioeconómicos de la pesca. Eh, Va a estar moderando este webinar Camilo Torres, que es la jefatura del mismo departamento, y ya al final les voy a dar algunas indicaciones más bien de orden logístico. Así que, Camilo, te cedo el micrófono. Muchas gracias, Javier. Muy buenas tardes a todos y todas. Sean bienvenidos a esta quinta presentación. Ya vamos casi en la mitad del ciclo de webinar que está desarrollando el Departamento de Economía y Estadística. Para nosotros ha sido un evento bastante enriquecedor, debido a que hemos ido de a poco cumpliendo el propósito que esto busca, que es poder difundir el quehacer del departamento en cada uno de los que son parte del Instituto de Fomento Pesquero y además también en otras instituciones y otros usuarios o colegas que están distribuidos en otros sectores y en otras latitudes de nuestro país. Así que para nosotros es muy provechoso el poder reunirnos con ustedes los martes y los jueves a contar de la última semana de mayo y ya ir en la quinta presentación, que en este caso va a estar enfocada a los aspectos socioeconómicos de la pesca. Tuvimos dos presentaciones la primera semana vinculadas a temas económicos, análisis económicos específicos. La semana pasada estuvimos hablando de los trabajos vinculados a los análisis estadísticos que desarrolla el Departamento de Economía y Estadística, y ya esta semana vamos a continuar en la senda de los análisis socioeconómicos, que es otra de nuestras tres áreas en donde desarrollamos nuestro quehacer cotidiano en el Departamento de Economía y Estadística. Por lo tanto, este espacio de conversación en torno a estas temáticas vinculadas a nuestro sector, al sector pesquero y acuícola, es sumamente necesario y enriquecedor para cada uno de todos de nosotros en términos de poder ir identificando elementos de mejora y elementos de incorporación para poder hacer mejor investigación y, por supuesto, asesorar de forma tingente a la institucionalidad pesquera. Así que, sin más que comentar, le doy el pase a la investigadora senior del Departamento de Economía y Estadística, Elizabeth Palta, quien va a realizar su presentación. Así que muchas gracias a todos por conectarse. Buenas tardes, me da un gusto saludarlo. ¿Se ve bien, Camilo? Se ve bien y se escucha. ¿Sí? Se ve bien, sí. Todo bien. Ya, un gusto saludarlo y agradecer el interés que han puesto en esto de las charlas que estamos dando como Departamento de Economía en el marco de nuestro aniversario. Bueno, hoy día yo voy a hablarles acerca de los aspectos socioeconómicos de las pesquerías. Comenzaré con un contexto de la pesca en general. Luego revisaremos algunos aspectos sobre las variables socioeconómicas claves en el manejo pesquero, es decir, cuáles son las variables socioeconómicas que queremos medir, informar o comprender. Luego tendremos algunos ejemplos, les mostraré algunos ejemplos de los trabajos que ya hemos hecho. Pasaremos rápidamente por la parte del levantamiento de datos, que es algo muy importante dentro de nuestro trabajo. Y finalmente voy a presentarles la utilidad de esa información. Bueno, partiendo, les comento que en Chile la pesca representa menos del 1% del PIB. Nos referimos solo a la pesca extractiva, no está tomado aquí en cuenta la producción manufacturera. Lo cual parece una cifra bastante pequeña, escasa y, como diría, hasta humilde, pero sin embargo, la importancia económica de la pesca es que es una actividad productiva que produce muchas divisas. El año pasado, Chile recaudó 9.230 millones de dólares por conceptos de exportaciones pesqueras y acuícolas. Y por otra parte, es una actividad productiva que genera empleo. El año 2024, los datos están un poquito añejos porque estamos trabajando en los datos del año 2025. Y esto los tomé prestado del trabajo que hace mi colega Andrea. El año 2024 se generaron 118.000 puestos de trabajo directo y 62.500 puestos de trabajo indirecto. Y, por ejemplo, podemos ver que en la etapa extractiva, el empleo se repartió más o menos similar entre las cosechas acuícolas, la pesca artesanal y la pesca industrial. En cambio, en la etapa de manufactura, la mayor cantidad de empleo se
registró en las plantas que hacen consumo humano. Las plantas de harina solo un 16% y las de derivados de alga solo un 5% de empleo aportaron. Bueno, en el contexto de la investigación, en el proyecto Monitoreo Económico de la Industria Pesquera y Acuícola Nacional, que es un proyecto ASIPA recurrente, en la dimensión socioeconómica nosotros estudiamos y desarrollamos y buscamos conocer aspectos como la viabilidad económica de la flota, los diagnósticos socioeconómicos de las pesquerías, es decir, de los usuarios. Hemos trabajado también, yo no, pero dentro del departamento, el consumo per cápita y la pérdida de alimentos marinos. En los diagnósticos socioeconómicos hemos desarrollado a lo largo del tiempo en diversas pesquerías. Hemos visto, por ejemplo, crustáceos demersales, reineta, pez espada, sardina común y anchoveta, que se me quedó, no la puse ahí, jurel, ahora estamos terminando melusa común y haremos próximamente jibia. Entonces, todos los años tenemos una nueva pesquería donde tratamos de tomar una especie de foto, es un diagnóstico del momento del año, de esa pesquería. Por otra parte, en el programa de seguimiento de pesquerías bentónicas bajo régimen de planes de manejo, el departamento también colabora con un objetivo que es la evaluación del desempeño socioeconómico y productivo de los planes de manejo de recursos bentónicos. Aquí se hace un seguimiento de algunos indicadores socioeconómicos en las algas pardas, los planes de manejo de algas pardas en el norte, el plan de manejo del Golfo de Arauco para huepo y navajuela, y este año incorporaremos erizo. A esto nosotros le llamamos la dimensión económica y social. Entonces, en esta dimensión, ¿cuáles son las variables claves para el manejo? El ingreso, el empleo y las características socioeconómicas de los usuarios. Ya. En este diagrama tenemos el stock, los peces, y la actividad como actividad productiva, todo lo que se genera a partir de aquello. Producción, ingresos, empleo y alimento. ¿Por qué es tan importante para nosotros medir el ingreso? Porque es un indicador de bienestar, dado que nos interesa al Estado le interesa que esta explotación de un recurso natural que es de todos los chilenos sea bien aprovechado. Por lo tanto, nos interesa conocer el ingreso de los usuarios de esa pesquería, por una parte. Y por otra parte, también nos interesa conocer la cantidad de empleo que genera esta actividad, dado que es un activo que tenemos en el agua. Lo que nos interesa saber es si lo que se está explotando de ese activo está generando un impacto social bueno para el país. Y ese es el indicador de empleo. Y la parte biológica, bueno, es de todo sabido que ahí trabajan los colegas de evaluación de stock, ¿cierto? Y ellos son los que proponen las cuotas y la cantidad de recursos que es posible extraer sin que se vulnere, ¿cierto?, la capacidad reproductiva del stock. Entonces, por una parte está la parte biológica, que se cuida, el rol del Estado es cuidar que solo se extraiga el excedente productivo y una vez estando ya siendo una actividad económica productiva, lo que interesa entonces es ir conociendo el ingreso y el empleo como variables claves para el manejo. Entonces, lo que quiero transmitirles es que, que las pesquerías no son solo sistemas biológicos, que es donde se embarca la mayor investigación del IFOP, sino también son sistemas productivos que generan empleo e ingreso. Por ejemplo, ¿qué cosas medimos nosotros para poder llegar a presentarle a la autoridad o al regulador un
una información técnica de empleo e ingreso que les sirva para el manejo. Entonces, la parte productiva, obtenemos los desembarques y la cantidad producida, la manufactura. Para saber los ingresos tenemos que conocer los precios y los costos, ¿cierto? El costo de producir. Y luego en el empleo nos interesa saber si el empleo es directo o indirecto. También son cosas que medimos. ¿Por qué? Porque cualquier medida de manejo, cualquier regulación, cualquier elemento que se incorpore a este sistema afecta finalmente a las personas. Y por eso afecta directamente a las personas que trabajan en la pesca con empleo directo e indirectamente a otra cantidad de personas que es lo que nosotros llamamos empleo indirecto. También podemos destacar que en términos del empleo distinguimos, podemos ver, distinguir el género, ¿cierto? Porque también es importante para las políticas públicas conocer cuántas mujeres, cuántos hombres son los que están trabajando en una u otra etapa de la producción, ya sea en la parte extractiva o en la parte manufactura. Y algo muy importante es la dependencia, que tiene que ver con la vulnerabilidad social, es decir, qué tan dependientes son las personas, los usuarios de la pesquería, de la pesca, qué tan dependientes en términos de ingreso. Bueno, en este gráfico, en este esquema, podemos ver, ¿cierto? El sistema completo de la pesquería, donde nosotros le llamamos, es un sistema bioeconómico, porque tenemos una parte biológica, donde está el recurso, tenemos la parte económica, donde se genera la producción y los ingresos, o en otras palabras, el mercado, y la parte social, el empleo. Entonces, estas tres partes interactúan continuamente, pero interactúan continuamente a través de ¿qué? De las decisiones humanas, decisiones de los armadores, decisiones del regulador, todo eso va afectando a la parte biológica y es un sistema que se dinamiza dentro mismo de ellos, porque, no sé, si baja el precio, posiblemente la gente no va a querer, no va a bajar también la producción. Si baja la producción, va a bajar el empleo y, por lo tanto, el esfuerzo o la presión sobre el recurso pesquero va a ser menor. Y así sucesivamente. Es decir, las decisiones que se tomen tienen efecto en la parte biológica, en la parte económica y en la parte social. Por ejemplo, el recurso determina, la disponibilidad del recurso determina lo que se puede extraer, ¿cierto? Las cuotas. Y luego la producción genera ingresos. Y son esos ingresos los que finalmente determinan las decisiones de los actores. Por ejemplo, ¿por qué hay pesquerías donde la cuota no se saca, no se alcanza a sacar? Precisamente por la decisión de los actores de, en ese minuto, la cantidad que podrían sacar no les es rentable. Es decir, los ingresos van a estar por debajo del costo de operación, por lo tanto, no los sacan y prefieren, e incluso prefieren venderlo o entregarlo a otra, se los venden a la parte industrial. Entonces, siempre hay decisiones que se toman dentro de esto y que se explican generalmente se explican por el entorno económico más que por el entorno biológico. Sube el precio, baja el precio, hay más personas o menos personas. eh, ¿Hay mercado o no hay mercado? Por ejemplo, en San Antonio, Pesquería Artesanal de Jurel, dejaron de pescar los pescadores y dejaron de sacar su cuota. ¿Por qué? Porque falló la demanda. La, la, la empresa, la planta que les compraba, ya se cerró, se fue al sur. Y ya les era muy caro llevar toda esta cantidad de pescado hacia el sur. Entonces, nos sacaron más. Entonces, todo eso tiene que ver, se va dinamizándose dentro del sistema. Ya, vamos a hacer ahora algunos ejemplos. ¿Cómo partimos normalmente?
Partimos dimensionando el sistema completo de la pesquería. Por ejemplo, aquí tenemos el dimensionamiento de la pesquería de pez espada. ¿Qué buscamos? Buscamos identificar las unidades productivas. En la etapa extractiva, por ejemplo, las embarcaciones, la flota artesanal y bueno, acá solo la flota artesanal. Y la producción, que en este caso es el desembarque. En la etapa de manufactura, buscamos identificar las unidades productivas que son las plantas y su producción. Y hacemos a la vez un flujo, como un balance de masa, de manera de entender cómo va avanzando la cantidad es decir, desde que el desembarque pasa a materia prima, luego a producción. Y al identificar las unidades productivas, entonces tenemos la opción de estimar las personas que trabajan en cada una de esas etapas. En este caso, en la etapa extractiva, hubo 1.064 puestos de trabajo, más 151 armadores, que son los dueños de las embarcaciones, y en la etapa extractiva se registraron alrededor de 3.000 puestos de trabajo. Acá es lo mismo, pero para otra pesquería. Estas son las algas pardas en la región de Atacama. También acá identificamos, ¿cierto?, 1.008 personas como recolectores, la cantidad que recolectaron. Acá pasa una fase intermedia, donde hay intermediarios, y aquí identificamos las plantas pequeñas, que son plantas chiquititas que muelen algas. Identificamos 31, identificamos las plantas grandes donde se vende y finalmente todo lo que va al mercado de exportación. Siguiendo con las algas pardas, otro ejemplo, por ejemplo, acá tenemos el ingreso de 3 regiones desde el 2017 al 2024. La línea cortada es el ingreso, el sueldo mínimo. Y la línea negra grande, esa es el ingreso promedio de la zona norte. Esos datos los obtenemos desde el INE. Entonces podemos ver que a medida que en el año 2017 hasta el 2020 las 4 regiones estaban por debajo del sueldo mínimo. A partir del 2021 esto empezó a cambiar y podemos ver que el año 2022, donde hubo un precio espectacular para las algas, las personas que trabajaron, por ejemplo, recolectando algas en Antofagasta, su ingreso mensual fue cerca del 1.000.000 de pesos. En todo el tiempo podemos ver que Coquimbo estuvo siempre por debajo del sueldo mínimo legal. Este tipo de información es importante para la regulación y para las políticas públicas. Ahora, ¿qué factores explicaron el ingreso, la diferencia de ingreso entre las regiones? Solo la cantidad de personas y el número y el desembarque, porque el precio no presentó variaciones variaciones significativas entre regiones. Por lo tanto, la diferencia de ingreso tiene que ver con más o menos personas o más o menos cantidad de algas recolectadas. Y en este caso, en el caso de las algas pardas, la importancia económica de la pesquería radica en la generación de empleo. Aproximadamente son 3.200 personas, 3.200 familias que viven de la actividad extractiva o recolectora de las algas en el norte. Esto es lo mismo del empleo en las algas pardas. Por ejemplo, acá podemos ver que durante todo el tiempo el empleo ha ido bajando, se contrajo en total en un 3% entre el 2017 y el 2024. También es algo interesante de mostrar es que en el empleo femenino, por ejemplo, en Atacama, casi la mitad del empleo que genera la pesquería de algas pardas pertenece a es decir, lo desarrollan las mujeres. En Atacama un 40%, en Coquimbo un 22%, en Tarapacá un 19% y en Antofagasta un 19%. Acá tenemos el dimensionamiento de la cadena productiva de Jurel a nivel nacional. Bueno, lo mismo que les explicaba antes, lo que tratamos de hacer al comienzo, cuando iniciamos el trabajo de la parte socioeconómica, es dimensionar el sistema completo en términos de unidades productivas en la etapa extractiva, unidades productivas en la etapa manufactura y el flujo de la producción, desde el desembarque hasta
la exportación. Siguiendo con el Jurel, otra, a ver, otra información que podemos obtener y que es lo que hacemos es determinar cuánto pesa la pesquería que estamos estudiando, la pesquería base de ese año, en el ingreso completo de los pescadores. ¿Por qué? Porque por lo general una unidad productiva, un bote, una lancha, un barco, no extrae solo solo un recurso, sino extraen otro. En el caso del jurel, la parte artesanal, el 42% es jurel y el resto son sardinas, cabaña y anchoveta. Todos tienen diferentes precios, entonces con esto se puede construir el ingreso, ¿cierto?, que tienen los armadores que desarrollan su trabajo en la parte artesanal del jurel. Y tenemos también el año 2025, que en total esta pesquería generó 12.263 puestos de trabajo. 7.450 estuvieron en las plantas de proceso, 1.428 en la flota industrial y 3.000, casi 3.400 personas en la flota artesanal. Em, mm, esto no debía salir así, perdón. Otro de los elementos que queremos rescatar es, por ejemplo, el grado de endeudamiento que tienen los armadores. En el caso de la pesquería artesanal de Jurel, en Coquimbo y Biobío, prácticamente ellos no están endeudados. Tienen toda su operación la financian con recursos propios. Esto no sucede normalmente en todas partes. En el sur, por ejemplo, en Sardina de Choveta, había un grado de endeudamiento importante. ¿Por qué? Porque las plantas, ¿cierto? O las grandes empresas les prestan recursos, dinero a los armadores artesanales para que habiliten sus embarcaciones o es más, hasta para que compren embarcaciones y les vendan a ellos mismos, pero están endeudados, porque los materiales de pesca, las redes y todo eso es muy caro. Pero en Coquimbo y en la pesquería artesanal de Jurel, en Coquimbo y Biobío, el grado de endeudamiento es mínimo. Otro de los elementos que buscamos es la dependencia que tienen los armadores respecto de la pesca. En Coquimbo, por ejemplo, y hay diferencias. Por ejemplo, en Coquimbo, el 66% de los ingresos de estas personas provienen de la pesca y jurel. En cambio, en Biobío, menos del 50% de los ingresos provienen de la pesca y el jurel. Entonces, esto es una proxy, un indicador, una variable del grado de vulnerabilidad que tendrían esas personas en el caso de que se colapse la pesca o haya decisiones regulatorias más estrictas. Acá tengo otro ejemplo, esto es Huepo y Naranjuela. Este es el empleo. El empleo entre el año 2020 al año 2024 fue aumentando. Qué bueno, podríamos decir, ¿cierto? Qué bueno que está aumentando porque en términos económicos la evaluación arrojó de que la pesquería era rentable porque el precio promedio de venta estuvo siempre por encima del costo de operación, del costo promedio por viaje. Entonces la pesquería en total era rentable. Sin embargo, desde la perspectiva socioeconómica, se aumentó en un 20% los usuarios, es decir, aumentó en un 20% el empleo, pero una fracción de esos usuarios, es decir, el 25%, estaban percibiendo ingresos menores al sueldo mínimo legal. Entonces, esa información es bien importante porque cada una de las variables no va sola, es decir, claro, que bueno, es positivo que aumente el empleo, pero ¿hasta dónde? Respecto al levantamiento de datos,
Nosotros obtenemos nuestros datos de la fuente secundaria, específicamente del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura, el Cernapesca, del IFOP, de los proyectos del programa de seguimientos. Los colegas de los seguimientos nos ayudan con mucha información, y del Servicio Nacional de Aduanas. Con esta información, nosotros construimos la primera parte, lo que les mostraba antes, el dimensionamiento productivo de la pesquería. Y para la parte socioeconómica, tanto de ingreso como empleo, nosotros vamos a las fuentes primarias y hacemos encuestas a los armadores. Y estas encuestas tienen varias partes, que es una caracterización social económica, caracterizar la operación de pesca, los costos y los precios y caracterizar el mercado. Con esa información podemos construir, ¿cierto?, los indicadores que luego entregamos como información para la subsecretaría. Y también otra de las estrategias es entrevistas a actores claves. Entonces, normalmente siempre nos encontramos con personas o agentes, digamos, que saben mucho la pesquería, que además tienen muchas veces ascendencia sobre el resto, pueden ser dirigentes o los gerentes o un jefe de planta, gerente de producción, gente con la que al conversar puedes obtener información de contexto que ayude a entender lo que está pasando. Y ahí tenemos entonces entrevistas a actores clave, que generalmente son entrevistas semiestructuradas, donde los temas son las medidas de administración, los mercados y los temas que ellos quieran poner, temas de interés. Ahí están unas fotos de nuestras colegas tratando de tomar la información en las caletas y conversando con la gente. Entonces, yo traigo esta lámina y este tema de la información al webinar porque realmente no es fácil. Es es el desafío más importante que tenemos dentro del departamento, el obtener información. Es difícil obtener información de ingresos. Todo lo que sea información económica es difícil de obtener. Entonces, en ese sentido, trabajamos bastante y nos ayudamos con algunos consultores para aquello. Entonces, lo que quiero dejar acá, el mensaje es que la recopilación de datos económicos ha sido un desafío continuo para la investigación pesquera en Chile y el mundo. Entonces, ¿qué hacemos? Tratamos de, con la información secundaria, construir buenos marcos muestrales, ¿cierto? De manera de poder tener representatividad en las unidades que vamos a muestrear. Sin embargo, cuando vamos a tomar los datos, a veces tenemos que conformarnos con lo que encontramos. Y otras veces sí, y casi siempre logramos obtener la muestra, pero es un esfuerzo mayor el poder obtener los datos que necesitamos para que sean representativos. Y en eso tenemos tratamos de tener rigurosidad en términos de la representatividad. No siempre nos resulta la aleatoriedad, pero finalmente el asunto es tratar es decir, obtener una cantidad de datos que nos permita hacer las estimaciones que queremos. Bueno, ¿por qué esta información es útil? Bueno, como todos saben, en la ley de pesca está incorporado el enfoque ecosistémico junto con el enfoque precautorio para el manejo, ¿cierto? Entonces, eh, esta información es base para la construcción de la dimensión socioeconómica del plan de manejo. A ver, lo que pasa es que con la entrada del enfoque ecosistémico en la ley, se procuró entonces que los planes de manejo de las pesquerías contengan no solo la dimensión biológica, sino también la dimensión económica, socioeconómica o social la han llamado también, y la dimensión gobernanza tienen algunos planes de manejo. Pero el plan tiene que contener cosas. Entonces, ¿cómo lo construyen? Se construye entonces con la información que generamos como IFOP para la parte básica, que es cuánta gente trabaja, dónde trabaja, cuántas unidades productivas, la temporalidad del empleo y ese tipo de cosas. Además,
un plan de manejo no es plan si no se mide, si no se va evaluando en el tiempo, si no se ponen metas. Entonces, la información socioeconómica también sirve para ir evaluando el cumplimiento o no del plan de manejo. Y finalmente, en el caso de que se activen los programas de recuperación, es decir, si hay unas alertas respecto del tamaño productivo de la población del stock, entonces se activan los programas de recuperación. En el caso que se active el programa de recuperación, la información socioeconómica es vital. ¿Por qué? Porque involucra programas de mitigación. Entonces es vital para la regulación, para la autoridad, conocer cuánta gente hay, cuánto ganaba, y si es muy dependiente de esa pesca o si además tiene ingresos que provienen de otras actividades. Entonces acá el mensaje importante que lo dejo es lo que dijo Fletcher cuando vino a Chile y nos hizo una charla espectacular acerca de el enfoque ecosistémico. Dijo: la dimensión económica y social de las pesquerías es uno de los pilares fundamentales del manejo con enfoque ecosistémico. Y esto es cierto porque finalmente las decisiones se toman son decisiones económicas y decisiones socioeconómicas. Siguiendo con la utilidad de la información, les traigo una referencia de Hinson que dice que los objetivos sociales y económicos en un plan de manejo solo se pueden lograr dentro de los límites impuestos por la productividad de los stocks. Claro, la primera parte, la parte biológica. Ese es el límite. Pero el objetivo biológico, y ese objetivo biológico garantiza la sostenibilidad de la población. Y luego dice, y podemos emplear tanta gente como sea posible mientras se mantiene el ingreso por pescador sobre un mínimo definido. Entonces ahí en esta cita está incorporada las tres variables que dinamizan el sector, ¿cierto? La parte biológica, la parte socioeconómica. Por lo tanto, la información de ingresos y empleo es clave para evaluar las medidas de administración de la pesquería. Bueno, y como conclusión traigo de nuevo el dibujito donde el stock se interrelaciona, es tanto el stock, el mercado y las personas interrelacionan constantemente, y esos son parte de la parte biológica y la parte económica y la parte social del sistema. Entonces necesitamos información biológica. Y no basta solo la información biológica para mantener el sistema saludable. También necesitamos la información socioeconómica, tanto del mercado como de las personas. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Elizabeth, por la presentación muy buena. Deja un elemento clave planteado sobre la mesa que tiene que ver cómo incorporar esta componente adicional dentro del manejo pesquero. Si bien los elementos relevantes están vinculados a la biología y al seguimiento de una pesquería, el entender que las pesquerías en el fondo generan empleo y están insertas en una actividad económica hace poder identificar de mejor forma los posibles incentivos que se vayan dando en la definición de ciertas medidas de administración. Por lo tanto, esta componente adicional tributaría de mejor forma al poder cumplir el mandato que está en la ley actualmente. Y tal como lo señalaba, es un elemento que no necesariamente se aborda de manera completa en cada una de las decisiones que se están tomando. Así que interesante tema, y ahora queda abierta la opción a que los que están asistiendo a esta actividad puedan realizar sus preguntas o comentarios sobre la presentación de Elizabeth. Muchas gracias. Marcelo Fernández, por favor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, Elizabeth, por tu trabajo. Mi nombre es Marcelo Martínez, soy estudiante de doctorado de agricultura
de la Católica Valparaíso, de la Pontificia Católica Valparaíso, y me gustaría saber, justamente estoy haciendo mi tesis en un intento de aplicación del enfoque ecosistémico, pero a la agricultura a pequeña escala, aplicado a un caso de estudio, ya que en este caso es el cultivo de otra japonesa en Caleta Chungungo, al norte de Coquimbo. Y también dentro del trabajo me ha tocado justamente evaluar cuál es la condición socioeconómica de los pescadores artesanales, y el ingreso, digamos, es uno de los indicadores, digamos, fundamentales. La pregunta es si, bueno, y también comparto lo difícil que es recopilar información, ya quizás lo más fácil es la información secundaria, pero la información primaria a través de entrevistas es muy compleja, ya lleva mucho tiempo de trabajo. Eh, la pregunta es si visualizan, a pesar de lo complejo de que sería, si además del ingreso incorporar otros parámetros que pudieran determinar la condición socioeconómica de los encuestados. Bueno, nosotros definimos que los elementos claves para el manejo en términos socioeconómicos es el ingreso y el empleo, pero ambas variables traen aparejado otras cosas también. Entonces nosotros, en conjunto con obtener datos de ingreso y de empleo, que en realidad lo que hacemos es validarlos, porque los obtenemos, los estimamos generalmente a través de nuestras piezas de información que tenemos de años con respecto a la producción y a los precios. Pero también obtenemos importante información como la que mostré, creo que sí, que en qué grado están las personas, por ejemplo, endeudadas. Eso es muy importante en el caso de las políticas públicas, es importante en el caso de las ayudas que se les dan a la pesca artesanal, por ejemplo, el tema de los subsidios. Entonces, también averiguamos qué tan endeudadas están las personas. Averiguamos también, tenemos también, no lo puse acá porque en realidad es mucha la información. No me van a creer, pero teniendo tanta información era difícil decir qué voy a llevar para esta charla, porque teníamos de varias pesquerías y diversas profundidades de información. Entonces, lo que hacemos también es, por ejemplo, en la parte social, es poder registrar las edades y ¿cómo se llama esto? Me olvidé que la Cata lo sale también. Pero es el asunto de los grados educativos de las personas, los grados de educación y las edades. De esa manera también es importante cada vez que se va a planificar una política pública, ya sea de capacitación, ya sea de, mm, em, de capacitación, ya sea en términos de negocio, por ejemplo, o capacitación en términos de tratar de que salgan de la actividad, siempre es importante conocer cuánta gente hay, si esa persona tienen, qué grado de educación tienen, y también la edad, porque en general, a medida que se va avanzando en edad, las personas como que ya no quieren mucho aceptar este tipo de capacitaciones y prefieren otras cosas. Entonces, en general, en el sector pesquero, las edades andan alrededor de los 50 a los 60 años, de lo que hemos trabajado nosotros en Jurel, en Reineta, en la edad promedio es eso. Hay poca gente joven y mucha gente no vieja, sino madura. Entonces, esos datos también los obtenemos en la encuesta.
y también el grupo familiar. También necesitamos saber qué tan dependiente es esa familia del ingreso de ese recurso. Y eso es lo que obtenemos en términos de los parámetros, o como dices tú, parámetros o elementos más bien orientados a la parte social o socioeconómica de los usuarios de las pesquerías. Muchas gracias, Elizabeth. Por nada. Muchas gracias, Elizabeth. Gracias, Marcelo, por la pregunta. Ahora le voy a dar el pase a Catalina Campos, colega del departamento, luego a Gonzalo Muñoz y luego voy a ir a una pregunta que hay en el chat. Catalina, por favor, adelante. Bueno, primero felicitar a Elizabeth, muy completa la presentación. Me gustaría preguntar en base a su experiencia y su visión, ¿qué proyección tiene la dimensión social en los estudios socioeconómicos de las pesquerías? Pensando así como en nuevos temas, quizás no explorados, pensando en la futura. Gracias, Cata, por sus agradecimientos. Bueno, con Catalina estamos trabajando juntas en la pesquería de Merluza ahora y bueno, ella es consciente de todo por las cosas con las que nos encontramos cada vez que tratamos de concretar, digamos, en información técnica relevante esto de la parte de la dimensión socioeconómica. Como dije antes, el enfoque ecosistémico se instaló ya es decir, está instalado en la ley. Y en la Subsecretaría de Pesca, los planes de manejo incluyen la dimensión socioeconómica. El asunto es que, aunque se incluye, no necesariamente se trabaja en esa parte, en esa dimensión. Entonces, la dimensión socioeconómica queda como construida en la base, pero luego no se va evaluando si se va cumpliendo o no dentro de los planes de manejo. Además, creo que en ese sentido faltan profesionales en el tema de los planes de manejo. Es decir, no hay profesionales cercanos a la parte sociológica para que puedan ayudar a comprender y poder dimensionar de buena forma la parte económica y social, porque por lo general, es decir, puede ser que una meta sea aumentar el empleo, pero esa meta no tiene ningún sentido si no está acompañada de mediciones y una serie de elementos que nos permitan hasta dónde, cuándo, y está súper conectada con la parte biológica y con la parte de mercado. Entonces, creo que hay mucho que hacer en la parte socioeconómica, Catalina. Creo que hay mucho que hacer, pero todavía siento que no se le da la importancia que requiere para el manejo. Está en la ley, se ponen los planes de manejo, pero no sé si se están tomando decisiones con esos elementos. Por ejemplo, en el comité científico, los comités científicos no, no hay gente, no hay profesionales del área socioeconómica, por ejemplo, que sería algo que podría ser requerido para poder entender mejor estas dinámicas. Yo creo que sí, tiene mucha proyección el trabajo de la dimensión socioeconómica en las pesquerías, pero requiere, ¿cierto?, de que toda la institucionalidad esté consciente de aquello y que pueda, y que pueda concretarse en elementos que son para la toma de decisiones. No sirve de nada hacer los diagnósticos y que queden ahí porque después en la toma de decisiones no es incorporada esa información. Ay, Cata, espero haberte respondido Sí, y muchas si no, lo gracias. hablamos más tarde. Gracias, Elizabeth. Gracias, Catalina. Gonzalo, por favor, adelante. Gracias, Camilo. Extiendo las felicitaciones también a la Eli. Gracias. Elizabeth, bueno, tú tienes esta experiencia en el monitoreo del aspecto económico y ya tantos años en el instituto.
era un buen referente. Y en función de eso me gustaría tu opinión, tal vez bien cualitativa en todo caso, pero es sobre una variable que es latente en la afectación socioeconómica de la pesca, que es la pesca no declarada, la pesca era ilegal. Yo entiendo que hay opciones que ustedes tienen, opciones de hacer validación cruzada con lo que se exporta a través de aduana, tú lo señalabas ahí en tu presentación, que es un referente de información, y en función de lo que, por ejemplo, se declara por otro lado en los embarques oficiales. Y ahí es donde tú puedes obtener de alguna manera ese delta que se produce. En recursos como PS probablemente sea más fácil, pero estoy pensando en el boom que está hoy por hoy teniendo la actividad pesquera en nuestro país, en el norte, en relación a la producción de alginato, por medio de las algas, ¿cierto? Donde eso es mucho más difícil. En función de esto, de este como planteamiento, ¿será tanto como alguna, entiendo que usted es más economista, más cuantitativo, esas licitaciones analíticas que han hecho revistas internacionales que hablan de que en Chile, incluso en algunas pesquerías, la pesca no declarada es casi, llega a volúmenes tan similares como la declarada? No sé si será tan así como señalan algunos gringos. Eso, Elizabeth. Gracias. Bueno, ese es un temazo y que indudablemente afecta a la investigación y los resultados que tenemos nosotros, porque muchas veces nos preguntamos, oye, ¿y esta familia o cómo pueden vivir así? Y entonces lo que pasa es que hay otros ingresos que no los estamos cuantificando. Entonces, afecta a las decisiones que finalmente pueda tomar el regulador el que no conozcamos la pesca ilegal o la pesca no reportada, por ejemplo, por una parte. Y es difícil entrar en ese tema. Nosotros, por ejemplo, hemos tenido, bueno, los observadores científicos del IFOP lo saben y los investigadores también, es decir, no siempre es fácil llegar a pedir datos a los lugares. De hecho, hemos estado en lugares donde no hemos obtenido ni un solo dato. Es más, nos han pedido hasta que no tomemos fotos ni de los botes. ¿Por qué? Porque en ese momento estaban, ¿cierto? Tal vez actuando en, en el área esta de no reportar lo que se estaba, lo que se estaba extrayendo. Entonces, nosotros dentro del departamento no estamos trabajando en esto de estimar la pesca no reportada y solo cualitativamente puedo decirte, como dices tú, en que sí es cierto, existe, como percepción, como dices tú, que llevo tantos años en el instituto, no sé si fue un piropo o no, pero sí creo que en todas las Estudiando la economía pesquera. allá, en todas las pesquerías tenemos el problema de la pesca ilegal y no reportada. Y en la parte algas, últimamente eso ha mejorado, ¿eh? Porque desde que la fiscalización se hace en las plantas, eso ha mejorado bastante. Por una parte, y por otra parte, se tienen indicadores de productividad por persona. Entonces, cuando las declaraciones de pesca o se ve que alguien está, la productividad sube mucho, es porque simplemente está reportando productividad de otras personas. Entonces, hay más gente involucrada, por lo tanto, la pesquería está sosteniendo más personas, o esa persona está llevando más de lo que le corresponde, es decir, no lo que le corresponde, sino que no alcanzaría a recolectar toda esa cantidad con las declaraciones que tiene. Entonces, ahí detrás que hay el que los intermediarios muchas veces utilizan las declaraciones de varias personas y las ponen en una sola. Pero eso ya se ha detectado. Entonces, la fiscalización, eso ya lo detectó y se ha mejorado bastante en el tema de las algas, de las algas pardas en el norte, es ese asunto. Antes era peor. Y el tema de la gente, de los migrantes,
trabajando en las algas también es todo un tema muy, muy, muy relevante, importante, pero nosotros no lo estamos capturando en ningún levantamiento de datos. Solo lo percibimos y no, es eso lo que puedo decirte. Gracias, Eli. Pero ese cruce datos-aduana, yo entiendo que ustedes lo hacen, ¿o no? Ese cruce datos exportaciones versus a lo que se declara, por ejemplo, Cernavesca o de las producciones de planta, ¿no? Mira, si eso no está tan mal. El problema está en que en el tema de las algas además incide el rendimiento. Sí, no, en algas es difícil, como te señalaba, muy Claro. difícil, sí. Entonces Sí. incide el rendimiento, pero no, nosotros en una oportunidad hace tiempo, pero hace mucho tiempo, hicimos estos cruces y detectamos cantidades no explicadas de exportación, no explicadas por la cantidad que se declaraba. Pero en el último tiempo no lo hemos vuelto no hemos vuelto a repetir ese cruce. Lo que entiendo sí es que estamos teniendo una mejor relación con aduanas, lo cual nos va a permitir trabajar en forma mucho más colaborativa con ellos y sin duda ahí podrá haber algo de esto. Excelente. Vale. Muchas gracias, Alisa. Por nada. Gracias, Elizabeth. Gracias, Gonzalo, por las preguntas. Ahora me voy a ir a una pregunta que está en el chat de Bárbara Barraza, que dice, muy clara la presentación, agradecer a Elizabeth. Tengo dos preguntas. Según lo expuesto, parece ser que se obtienen datos de diversos tipos de dimensiones, sueldos promedio, distribución del mismo, empleos directos e indirectos. A su vez, hay situaciones llamativas, por ejemplo, que el financiamiento de la operación es 100% propio versus de otro tipo, grado de endeudamiento. Con todos estos datos de diversas dimensiones, pregunta, ¿existe una articulación entre IFOP Subpesca y resto de servicios públicos pertinentes vinculado a lo anterior? Otra pregunta, ¿se indaga sobre alguna de estas dimensiones de manera más profunda, por ejemplo, buenas prácticas, operación 100% financiada, principalmente entidades que facilitan el capital para quienes están endeudados? ¿O cómo se trabaja con quienes se emplean informalmente u obtienen remuneraciones bajo el sueldo mínimo? Gracias, Bárbara, por tu pregunta. A ver, son varias cosas. Bueno, nosotros como IFOP tenemos una dificultad en esto de la toma de datos y la coordinación de datos públicos, porque como no somos una institución pública, normalmente no tenemos acceso a los datos, no sé, por ejemplo, de las municipalidades, ese tipo de datos que son, y que en términos socioeconómicos son datos privados. Es decir, son datos que normalmente no se entregan. No tenemos acceso por aquello. Con el INE tenemos algo de colaboración, pero por el hecho de, es decir, siempre nuestra captación de ese tipo de información tiene que ser a través de la Subsecretaría de Pesca, que es la institución pública que puede pedirlos, porque el IFOP todavía no tiene, si bien es cierto, nuestro rol es de investigación pública y somos sin fines de lucro, si bien es cierto eso, no tenemos dentro de nuestro rol lo que se llama regulación ni fiscalización. Y la fiscalización la tiene el Servicio Nacional de Pesca y para fiscalización se pueden pedir esos datos a otras instituciones, también para regulación. Pero nosotros como investigadores no tenemos esa coordinación. Últimamente estamos buscando, sí, una coordinación mayor con aduanas. Y cuando vamos a terreno, generalmente nuestra coordinación, más que con las instituciones públicas, es con las dirigencias de los pescadores, de los sindicatos, ¿cierto? Y con ellos podemos relacionarnos de mejor forma para poder llegar de buena manera a buscar estos datos, pero en realidad no las tenemos. Y el asunto de que se use la información es útil, pero
no, no tengo conocimiento de que se esté utilizando para la toma de decisiones. Sí sé que se está utilizando para la construcción de los planes de manejo. Y en ese sentido va a estar muy buena porque está bien, digamos, porque dentro del mismo comité de manejo se puede hacer un seguimiento de la línea base que estamos nosotros proponiendo y pueden ir avanzando con su plan de manejo. Y por supuesto, dentro del comité se toman decisiones importantes, por lo tanto, si la información económica y social está disponible y se evalúa año a año, esa información es importante para la toma de decisiones dentro del comité. Y creo que esas eran Ok, las preguntas. ok, gracias Elizabeth. Hay otra mano arriba que es de Juan Carlos Saavedra, colega del departamento. Adelante, Juan Carlos. Juan Carlos, Hola, no me buenas preguntes tardes. de la aleatoriedad. No, Eli, tranquila. Hola, buenas tardes a todos y todas. Mira, mi consulta es básicamente basado en la experiencia que tienen en el levantamiento de datos. Entiendo que lo mencionaste ahí en tu presentación y agradecer también esa presentación que nos das. Es que es complejo el levantamiento de datos de fuentes primarias, digamos. En ese escenario, como experiencia, ustedes ¿han logrado clasificar de alguna manera las pesquerías en términos de complejidad del levantamiento? Esa es una pregunta. Y lo segundo es si basado en esa clasificación que a lo mejor podrían tener ustedes de la complejidad del levantamiento de datos dependiendo de la pesquería. Yo me imagino que las pesquerías artesanales son mucho más complejas que las pesquerías industriales. eh, Basado en esa estratificación de complejidad en el levantamiento, si tienen alguna o han propuesto algunas metodologías de estrategias de levantamiento de datos diferenciadas con planes de muestreo distintos. Esa es la pregunta. Esas dos preguntas, digamos. Bueno, la pregunta fue peor que lo de la aleatoriedad. Eh, Efectivamente, es complejo por la cantidad, es decir, los factores que inciden en esa mayor o menor complejidad son, si es artesanal o industrial, la cantidad de usuarios, las dirigencias, por ejemplo, en la pesquería de pez espada o bacalao creo que fue, tuvimos una excelente toma de datos. Excelente toma de datos tuvimos. ¿Por qué? Porque tuvimos el espacio para explicar de qué se trataba esto, para qué queríamos los datos. Y el espacio nos lo dio una dirigente que entiende de qué se trata esto y le transmite a las demás personas que simplemente esta información va en beneficio de los pescadores y no en contra de ellos, porque lo que quiere es levantar la información para que la pesquería se mantenga como actividad económica en el tiempo. Entonces ahí fue básico una persona, la dirigente, y generalmente, ¿y qué más? Poca gente, pocos armadores y armadores con estudios superiores. Es decir, la mayoría con estudios ya terminados en enseñanza media y algunos con estudios superiores de instituto y de universidad. Entonces, claro, hay grupos más fáciles de abordar. También se complejiza cuando es el tema de la ilegalidad. Entonces, pesquerías como la merluza común, por ejemplo, donde la mayor cantidad se destina a la venta en fresco, es muy difícil también ahí porque ese elemento implica que hay ilegalidad y por lo tanto hay poca recepción a responder. Y no solo poca recepción a responder, sino tal vez responder falsamente. Entonces, es complicado, no tenemos una estrategia, Juan Carlos, aún, solo de llegar de la mejor manera posible donde las personas, y lo que sí somos bien transparentes. Partimos diciendo para qué queremos la información y mostramos la información que hicimos el año pasado con la pesquería que quedó el año pasado. Por ejemplo,
Bacalao mostramos antes reineta. Ahora en merluza común mostramos antes lo que hicimos. Y así vamos mostrando de manera que la gente entienda de qué se trata la información y ser transparente, es decir, no engañarlos porque además hay otro tema. Generalmente los armadores especialmente ellos creen que esta información va a ser transmitida al impuestos internos y entonces ahí van a caer posiblemente en faltas, porque lo más probable es que no estén cumpliendo con esas obligaciones. Entonces también lo que hacemos es comprometernos y adoptar para nosotros también un reglamento que tiene el Instituto Nacional de Estadística respecto al secreto estadístico. Nosotros tomamos los datos y nos comprometemos con las personas, con los dirigentes, con los grupos, en no revelarlos. Y la forma como los presentamos es como lo mostramos ahora. Es decir, no identificables y agregados. Y de esa manera también se entregan al organismo regulador. Jamás nosotros entonces también eso nos da un respaldo respecto de la credibilidad que tenemos con las personas y de la veracidad de la información. Entonces, normalmente, como llevamos ya tiempo haciendo esto, ya se corre la voz y tenemos buena experiencia en ese sentido. También hemos tenido mala. La última vez, ahora en Merluza Común, los colegas fueron a un lugar, estaba todo listo, habían coordinado las reuniones, todos llegaron y no se presentó absolutamente nadie, ni el dirigente. Entonces pasan esas cosas, pero también pasan otras donde podemos tener buena recepción. Y lo otro es que los retroalimentamos. La información que obtenemos la enviamos y la volvemos y se la presentamos a las personas, las vamos a presentar al comité de manejo, de manera que entiendan y vean en cómo se usa la información y para qué sirve. Entonces, eso no es automático, no es automático, pero con el tiempo hemos ido creando cierto espacio de credibilidad o de buena onda, diría yo, en algunas pesquerías. Gracias, Elizabeth. Gracias, Eli. Solo complementar, Camilo, Sí, claro. un minuto nomás. Pero entonces tienen una estrategia, pues hay una estrategia comunicacional para lograr obtener información de fuente. Entonces, gracias por la respuesta. Sí, tenemos una estrategia, sí. Sí, Gracias gracias, por Juan Carlos. la aclaración. Gracias, Elizabeth. Claro, inclusive complementar que la estrategia es bien adaptativa porque hay otra variable que hay que considerar en el modelo que tiene que ver con la contingencia regulatoria o normativa que se esté presentando en ese momento. Comúnmente el levantamiento de datos está en paralelo con discusiones, con medidas de administración que se están implementando o con discusiones reglamentarias, como por ejemplo las modificaciones legales que se han venido situando en el último tiempo. Entonces, ahí se agrega otra variable de complejidad dentro del sistema desde el punto de vista del levantamiento, que en ese minuto hay que buscar estrategias específicas, caso a caso, para poder ir abordando el levantamiento brevemente tal y tener éxito en términos de los análisis que hay que hacer. Así que muchas gracias, Elizabeth, gracias, Juan Carlos, por la pregunta. Ahora está Luis Carroza, colega del Departamento de Economía y Estadística también. Adelante, Luis. Muchas gracias. Como complemento a la respuesta de Elizabeth ante la pregunta de Juan Carlos, de otra forma también en esta estrategia nosotros tratamos de generar estratificaciones dentro del marco muestral que nos permitan que ese estrato sea mucho más homogéneo y por lo tanto la cantidad de muestras que yo necesite de él va a ser menor si es que yo hubiera tenido un marco muestral mucho más disperso. Entonces lo que hacemos es estratificar en función de, por ejemplo, la materialidad del casco. Estratificamos después respecto a la región, por ejemplo, el material del casco y después la clasificación de la embarcación en función de su eslora. Entonces vamos generando esto y nos permite entonces construir un estrato que es en términos generales más homogéneo en su interior y los que permiten entonces bajar la muestra que necesitamos de ese estrato. Y bueno, y de ahí vienen todos los elementos que mencionaba Elizabeth en cuanto a cómo llegamos a los agentes a través de los dirigentes, ¿no es cierto? Mostrándoles los datos para qué sirven y mostrando las experiencias pasadas, como lo habíamos contado, y
ahí no ha ido bien y mal, y como dice también Camilo, va a depender también de la coyuntura. Si supongamos, en algún momento que estaba el tema de todo el fraccionamiento, había una tensión en el sector artesanal que de una u otra forma eh, provocaba, aumentaba más el rechazo que siempre se tiene respecto a este tipo de encuestas, porque estaba enrarecido el ambiente respecto a este tema. Entonces, y son cosas coyunturales que nos pasan en el momento de la decisión de ir a terreno a tomar los datos. Esa es una parte, Juan Carlos. Gracias Luis, solo complementar, entonces, porque yo no quería preguntar si había un plan de muestreo, pero Sí, hay. con lo que comenta Luis, me queda claro que existe un diseño de muestreo detrás, un Sí. plan de muestreo para el levantamiento. Gracias. Perfecto, colega. Muchas gracias, Luis, Juan Carlos, Elizabeth. Vamos con otra pregunta ahora de Álvaro Wilson. Por favor, Álvaro, adelante. Sí, hola, buenas tardes a todos. Disculpen, no pude conectarme con la cámara. Pero mi pregunta es la siguiente. Nosotros, bueno, el sistema pesquero nacional ha evaluado poco el efecto de los subsidios en la pesca, ¿no? Sin embargo, hay alguna literatura que dice que en algún momento esto de beneficioso hacia el sector productivo, particularmente artesanal, el que conozco, pasa a ser perverso. Y hay algunos papers que son interesantes al respecto. Mi pregunta es si nosotros hemos tenido, o Elizabeth y el grupo de economía ha tenido la oportunidad o la contingencia de evaluar este efecto en distintas pesquerías, y si esto, dado que es un indicador, ¿no?, de si efectivamente es el momento de accionar una política pública que apoye con un subsidio, o no es el momento porque provoca un efecto contrario a la sustentabilidad de la pesquería. Sabemos que las implicancias que tiene, y me gustaría la opinión de Elizabeth al respecto. Muchas gracias. Gracias, Álvaro, por tu pregunta y gusto saludarte. Bueno, ese también es otro temazo, porque esto de los subsidios, ¿cómo se activan? ¿Cómo se gatillan? No se gatillan, no se activan con información socioeconómica, sino más bien con información coyuntural o política del momento. Por lo tanto, esa es la percepción que tengo. Y sí comparto el hecho de que estos beneficios eventualmente con el tiempo se transforman en incentivos perversos. En un incentivo, la pesca tiene incentivos, cualquier actividad productiva, incentivos, y algunos de ellos son negativos. Y esto de los subsidios sí puede traer alguna distorsión, digamos, de la parte económica, porque se está solapando los ingresos. Entonces, no necesariamente estamos conociendo efectivamente lo que está generando la pesquería en términos económicos. Y entonces esto de los subsidios, pero nosotros no lo estamos evaluando y tampoco lo tenemos incorporado en esto de la información que estamos tomando. Al menos mi percepción, hablo en lo personal, es que se activan bajo mecanismos que no tienen que ver con información económica o socioeconómica apropiada para aquello. Es decir, más bien tiene que ver son decisiones más bien coyunturales del momento. Y sería muy bueno, por ejemplo, que Impesca se nutriera de nuestras bases de información para poder trabajar también ese tipo de cosas. Eso es lo que puedo decirte, Álvaro, porque de verdad no conozco más allá respecto de los subsidios. Sí, y comparto contigo el hecho de que diversos autores finalmente llegan a la conclusión que para el sistema pesquero en general se transforma en un mal incentivo. Gracias, Eli. Gracias, Me gusta Elizabeth. saludarte Gracias. también. Gracias, Álvaro.
Queda una pregunta en el chat de Bárbara, Bárbara Barraza. Ella dice, si IFOP trabajara más sobre su imagen de marca y se conociera más sobre el alcance de su labor, pregunta, ¿podría impactar positivamente en mermar la desconfianza institucional? ¿Qué puede tener un rol en el grado de participación activa de los dirigentes y otros actores de quienes se requiere información? Camilo, repíteme la pregunta, porfa. Claro. Dice, si IFOP trabajara más sobre su imagen de marca y se conociera más sobre el alcance de su labor, Ya. ¿podría impactar positivamente en mermar la desconfianza institucional? ¿Que puede tener un rol en el grado de participación activa de los dirigentes y otros actores de quienes se requiere información? Sí, sí, estoy completamente de acuerdo con esa afirmación. Es decir, tenemos un problema comunicacional. Tenemos un problema comunicacional y generalmente, y además estamos intervenidos por temas coyunturales. Generalmente, las pesquerías son objetos de regulación, tienen que estar reguladas. Por lo tanto, cada vez que esa regulación se pone un poco más estricta o hay una nueva regulación, los usuarios generan una especie de rechazo a la institucionalidad. Llámese Cernapesca, llámese Subsecretaría de Pesca o llámese Instituto de Fomento Pesquero. Pero en esa tríada, creo que nosotros como IFOP tenemos el beneficio de tener un poco más de generar confianza con ellos. ¿Por qué? Y es porque tenemos a lo largo del país observadores científicos que están en lo cotidiano trabajando, levantando información biológica y pesquera. Y esa información biológica pesquera para los pescadores no provoca un riesgo, ¿cierto? Que podría ser la información económica. Por lo tanto, tenemos como un sustento básico de confianza a través de eso, que se ve intervenido con las cosas coyunturales. Y sin duda, si nuestra imagen, como dice Bárbara, pudiésemos trabajarla de mejor forma, que sea entendida, eh, en forma genérica y sin tener que estar cada vez repitiendo lo que hacemos y para dónde va y cómo usamos la información, no me cabe duda que sería mucho más fácil llegar a las personas que trabajan como usuarios. Sin embargo, esto es personal. Yo pienso que los usuarios de las pesquerías debieran estar obligados a entregar su información económica y socioeconómica en el marco de los planes de manejo. Debieran estar obligados y de esa manera se nos facilitaría el trabajo y porque gran parte de la energía y del trabajo está en el convencimiento, está en la seducción, en ese tipo de y en primero armamos los marcos muestrales de la mejor forma, de manera que, como decía Luis, tener estratos homogéneos que sean representativos y luego buscar esa representatividad dentro de esos estratos. Pero después de eso, que es la parte teórica, el obtener verdaderamente el dato requiere un trabajo que es más sociológico, diría yo. Y en eso quiero relevar am, el trabajo que hace Joana Rojas, la colega de aquí del departamento, que es la encargada de coordinar todo este tipo de reuniones y de levantamiento de datos y se mueve por todo el país y no solo en la parte de la parte extractiva, también en la parte de manufactura. Ella ha logrado, ¿cierto?, de un sustento más o menos básico, donde sí somos bien recibidos, sí son em, podemos presentarnos como parte de la institucionalidad que requieren datos para el buen manejo de la pesquería, no para acusarlos con impuestos internos, no para, o para acusarlos incluso con la Subsecretaría de Pesca, decir tal y cual cosa, no, simplemente para el buen manejo de la pesquería. Y en ese sentido hay que destacar
¿cierto? A nuestros observadores científicos que nos ayudan mucho en eso y al trabajo que hace Joana cotidianamente. Perfecto, muchas gracias, Elizabeth. Y veo que no hay más preguntas ni comentarios en el chat. Me gustaría aprovechar de agregar un elemento adicional a lo que muy bien detalla Elizabeth en su respuesta anterior, que tiene que ver con que la comunicación está siendo hoy en día un rol, un elemento trascendental y clave para efectos de poder posicionar en el fondo IFOP en los aspectos socioeconómicos vinculados a la pesca y la acuicultura. E instancias como esta, de difusión ampliada del quehacer del departamento, como también las instancias en donde nosotros nos reunimos con los distintos actores del sector productivo para mostrar los resultados anteriores y así ellos sepan en qué van a quedar y determinar los resultados en base a los datos que ellos nos entregan, suma y genera un espacio de confianza en donde hace que los actores puedan ir participando en mayor medida. Además, también solo mencionar la participación en los comités de manejo, en las mesas de trabajo, las cuales hemos venido teniendo en el último tiempo como Departamento de Economía y Estadística, también han hecho notar y ver la importancia que tiene en esta dimensión a la hora de tener información adicional sobre la mesa. Si bien los aspectos biológicos y pesqueros siempre van a ser fundamentales y trascendentales para poder definir una medida de administración. No obstante, el hecho de ahora de conocer cuáles son las implicancias económicas, no tan solo en el sector principal, que es la pesca y la acuicultura, sino que también en otros sectores complementarios que le prestan servicio a esta actividad principal, es fundamental para entender las dimensiones que hay detrás de cualquier medida de administración y así también entender los elementos vinculados a la pesca, que no solo es el ingreso, sino también hay costos vinculados a la actividad, hay empleo que se genera y hay otros divisas por parte de los retornos por exportaciones y muchos otros aspectos adicionales. Por lo tanto, solo para cerrar, desde nuestra parte, agradecerles nuevamente, se ha cumplido el propósito de poder difundir nuestro quehacer. La activa participación de ustedes ha sido clave, ha sido fundamental en términos de las preguntas y los comentarios que han realizado, porque eso hace generar una instancia de conversación en torno a una temática que es muy importante y que se suma a los elementos adicionales desde el punto de vista del manejo pesquero y de la investigación que le da soporte y asesoría a aquel manejo. Así que muchas gracias nuevamente a cada uno de ustedes. Quedan cordialmente invitados para la siguiente presentación, la siguiente charla que se va a realizar el día jueves, el jueves 11 de junio a las 10 de la mañana. Quedan todos cordialmente invitados para que sigamos conversando y revisando temáticas vinculadas al quehacer del Departamento de Economía y Estadística. Así que sin más que agregar, Javier, te doy el pase para que podamos cerrar nuestra actividad de hoy. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Camilo. Muchas gracias y felicitaciones, Elizabeth, por la presentación muy clara. Vamos a compartirles también la presentación y en la grabación tenemos que editarla y se la vamos a compartir. Solo mencionarles que les vamos a enviar también una breve encuesta respecto a la actividad. Y bueno, estamos en contacto, agradecer su activa participación. Nos vemos el día jueves a quienes estén inscritos y quienes no pueden hacerlo a través del mismo link y los agregamos a la previa. Muchas gracias a todos y todas, que estén muy bien. Adiós. Chao, que esté muy bien. Buen resto de tarde. Gracias, Que estén esté muy muy bien. bien. Chao, chao. Gracias. Gracias. Chao. Chao, que estén muy bien.